todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo va la causa? ¿Bien o no? ¿A quién de ustedes en su familia le ha dado COVID? O si un familiar cercano. Doctor, pues una prima mía que vive en Bogotá le dio COVID. ¿A qué? ¿Le dio COVID? Bueno, sería importante que fueran recogiendo como manifestaciones clínicas de esos pacienticos, que lo miráramos después, hiciéramos como un tallercito, un seminario de eso, porque hay cosas bien interesantes con respecto a la sintomatología. Entonces, vayan recogiendo por ahí esos detalles de qué sintió la gente para que hagamos un ejercicio posterior, porque hay cosas bien interesantes, bien interesantes. Nunca se habló, por ejemplo, les voy a soltar una, nunca se habló de diarrea en COVID y los pacientes que hemos tenido en el San Juan de Dios, muchos han tenido diarrea. Otra es que no a todos les ha dado fiebre, no a todos les ha dado fiebre. Cuando se decía que fiebre era una manifestación sine qua non de la enfermedad. Entonces ahí hay dos cosas ya bien, 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 bien extrañas, pues que no estaban como muy dimensionadas. Bueno, ya estamos todos. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy vamos a arrancar con una patología bien interesante que es la faringoamigdalitis. Y posteriormente vamos a hacer un barridito sobre neumonías de origen bacteriano. Entonces, ahí ya están todos compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Bien. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada para efectos de la sustentación ante la universidad de las tareas en clase, en los encuentros sincrónicos. Yo estoy grabando hasta los asincrónicos. Bueno, entonces vamos a arrancar con un tema de faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis, y entonces vamos a mirar que aproximadamente el 5, de un 5 a un 20% de los pacientes con síntomas de faringitis cursan con una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A.
La edad de presentación habla la literatura de que entre los 30 a 40 años y una mayor prevalencia entre los 3 a 24 años. Yo creo que todos hemos sufrido las afugias de haber tenido faringoamigdalitis en algún momento y algunos en mayor número de repeticiones, otros en una mayor severidad, algunos hasta con una dificultad para ingerir hasta líquidos en el proceso de la inflamación y la reacción inflamatoria tan severa que hace a veces esta patología. Generalmente se habla de un género definido en el 60 y pico por ciento de en el 65% de las oportunidades se trata de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero es importante saber que esa identificación le corresponde al médico hacerla muy juiciosa en el sentido de mandar o solicitar los cultivos o los exámenes necesarios para poder llegar a definir que se trata de un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Doctor, Señora. qué pena, es para ver si puede aceptar a unos compañeros que están intentando entrar. Ya, es Gracias. que ese es el problema, cuando no entramos juntos nos hacen devolver. Bueno, listo. Venga un momentico, yo hago una cosa aquí. Vea. Otro. Otro. Bueno, vuelvo al tema. Entonces, en esa identificación del estreptococo, de esa línea grande que es la causante de la mayoría de las neumonías, se cuenta con un proceso, una definición de cómo se hace esa identificación que veremos un poquito más adelante. Desde el punto de vista de la etiología, pues puede producir, pues generalmente es viral o es bacteriana, en algunos casos algunos hongos, y aquí tenemos que para el caso de los virus son rinovirus y coronavirus, muy de moda, que producen un resfriado común, virus de parainfluencia, virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, que también pueden llegar a causar una faringoamigdalitis e influencia A y B, que es la causante del resfriado común. Desde el tipo de vista bacteriano, entonces está el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que puede producir la faringoamigdalitis, la escarlatina y la posibilidad de fiebre reumática. También se puede presentar por Neisseria gonorrhoeae, faringoamigdalitis. En el caso de algunos hongos, casi siempre son por cándida en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes inmunosuprimidos, o en algunas ocasiones se presentan los pacientes diabéticos. El micoplasma también es otro de los hongos causantes de faringoamigdalitis, pero es un microorganismo asociado a una neumonía o una bronquitis. Es decir, no es el micoplasma el causante no fue el micoplasma el causante de la faringoamigdalitis, sino que viene de un proceso de una neumonía o una bronquitis y puede llegar hasta colonizar la faringe. Creo que hay otra persona por ahí, según según la campana. Claro. Juan Camilo Reyes Loaiza, bienvenido. Bueno, entonces, volviendo al tema, entonces esta es como la etiología de esa patología. Ahora, corresponde a ustedes como médicos lograr hacer la identificación de cuál es el problema con la faringoamigdalitis. Con la faringoamigdalitis lo que sucede es que se
se presenta en el servicio de urgencia, se presenta el paciente, entonces ustedes abordan el paciente, le miran, cuando le miran, se supone que lo deberían mirar, abrir la boca, hacer un buen examen, un buen examen. Les aseguro que no me devuelvo otra vez. No me descuadro otra vez. Por favor, me dicen cuántos son. Hay 32. Mm, No, pues doctor, en el salón somos 45, pero Pero es pues... que, bueno, muy complicado así, pues eso no todo. Bueno, entonces, volviendo al tema, esa es como la etiología y le corresponde a ustedes poder garantizar que ese diagnóstico se haga en el momento oportuno y se logre la identificación del microorganismo, bien sea bacteria. En el caso de virus es más difícil, pero en cuanto a bacterias y hongos es mucho más fácil y debe ser, ojalá que todas, cuando uno mire las historias clínicas, encuentre que el causante de la enfermedad del ingreso del paciente al servicio de urgencias fue un estrepto, digamos que no lo alcance a identificar hasta estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero que por lo menos uno sepa que fue un estrepto, que se supone que el mayor porcentaje está producido por estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero que usted tenga la certeza de que el antibiótico que está instaurando es el adecuado, para no tener que empezar a dar vueltas sobre las distintos cambios terapéuticos o farmacológicos en el paciente, porque eso también nos está generando, primero, pues ustedes se pierde credibilidad. Segundo, se pierde tiempo. Tercero, el laboratorio pierde tiempo, puede perder credibilidad inclusive, y pues se desperdicia recursos que son valiosos, que no son abundantes, y fuera de eso, todo eso va a repercutir ¿en quién? En el pobre paciente y con el pobre enfermito. Entonces hay que tener en cuenta eso y eso no se nos puede olvidar. Entonces tenemos el estreptococo piógenes, el famoso piógenes, que es un coco gram positivo, es más bien pequeño, tiene una expresión muy alta del antígeno del grupo A, de la clasificación de Lancefield. Lancefield es un investigador que se puso en la tarea de hacer la clasificación de estos estreptos, porque muchos producían beta hemólisis y recuerden por allá que en primero, no sé si Mónica les dijo o yo les dije que los microorganismos en el caso de estrepto cuando se siembran en agar sangre por un factor de virulencia que tienen este grupo, el Streptococcus piógenes, tiene dentro de sus factores de virulencia, tiene una hemolicina, una enzima capaz de hemolizar el glóbulo rojo. Y entonces, de acuerdo a esa capacidad de hemolizar el glóbulo rojo, se clasifican como beta hemolíticos y se clasifican por grupo, va desde el grupo A hasta el grupo D, de acuerdo a el diámetro o al diámetro de la hemólisis alrededor de la colonia en el medio de cultivo, que generalmente es agar sangre para poder hacer esa identificación. Entonces, este señor hizo esa clasificación y entonces quedó este Streptococcus pyogenes como Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es un coco gram positivo, que es el causante de un gran porcentaje de las infecciones bacterianas a nivel de faringe y a nivel de amígdala. Entonces, este streptococo produce enfermedades supurativas y enfermedades no supurativas. Dentro de las supurativas está la faringitis, la fiebre escarlatina, el pioderma, la erisipela, la celulitis, la fascitis necrotizante y puede llegar a terminar en el síndrome de shock tóxico por estreptococo, que aparentemente
es extraño, pero en las unidades de cuidado intensivo se presenta en muchas sepsis. Lo que termina haciendo es que ese estreptococo termina ocasionando el shock séptico del paciente, del cual es muy difícil recuperar. Desde el punto de vista de las enfermedades no supurativas está la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Entonces aquí viene la otra intención de este cuento, y es que todas las faringoamigdalitis eh, deberán ser diagnosticadas y tratadas. ¿Por qué? Porque un momentico, yo miro una cosa. Me pareció que había sonado alguien por ahí me pareció que había llegado alguien. Bueno, no. Entonces, eh, perdón. Entonces, es importante que tengamos ese diagnóstico para evitar que esa faringitis por estreptococo nos termine en una fiebre reumática, que es lo que pasa con la mayoría de las faringoamigdalitis que no tratamos juiciosamente. Cuando digo no tratamos juiciosamente, es que inician proceso antibiótico en un antibiótico no adecuado, o a veces la amígdala logra autocontrolar esa infección, se queda así. Las consecuencias a largo plazo son la fiebre reumática. En unos casos más extremos, las glomerulonefritis. Entonces es importante hacer el tratamiento de la forma más adecuada. En la faringoamigdalitis, pues tenemos factores de virulencia por tratarse del grupo de estrepto. Entonces encontramos la cápsula. Esa cápsula lo que hace es evitar la fagocitosis como producto de la reacción inmunológica que van los macrófagos a atacar el microorganismo en el ganglio o en la amígdala en este caso, y esa cápsula le permite evitar la fagocitosis. El ácido lipoteicoico, que le permite unirse a las células epiteliales y camuflarse ahí, la proteína de M, que hace parte de los factores que le permiten adherirse a la mucosa. Las proteínas de tipo M, que se unen a las inmunoglobulinas M y G, y las proteínas de tipo F, que son las que median el proceso inflamatorio y también le ayudan al proceso de adherencia. Bueno, dentro de las exotoxinas que produce el estrepto, entonces está la streptolicina S, que produce el lisis de los leucocitos, la streptolicina O, que ataca plaquetas, ataca hematíes y estimula la liberación de enzimas lisosomales, la streptokinasa, que daña el coágulo sanguíneo, y la adeneasa, que despolimeriza el ADN libre en la célula en el material purulento. Esto, mire todo el arsenal que tiene ese estrepto para causar enfermedad. Entonces, una faringoamigdalitis iba a terminar ocasionando una complicación si no se trata a tiempo, una complicación como un acceso periamigdalino bastante doloroso, bastante incapacitante, bastante feos, porque eso termina reventando por algún lado ese absceso. Puede terminar en una otitis media aguda, una sinusitis, una mastoiditis, una adenitis cervical supurativa. Dentro de las no supurativas, ya lo habíamos dicho, está la glomerulonefritis y la fiebre reumática. ¿Cuál es el problema con la fiebre reumática? Que usted queda jodido de por vida. En el sentido que cuando usted tenga baja de defensas,
va a tener complicaciones otra vez desde el punto de vista reumático, ocasionadas por una faringoamigdalitis que no se trató a tiempo, no se trató de la manera adecuada en periodos atrás. Recuerden que todo está escrito, todo, no en las escrituras como en las iglesias, no, está descrito en la literatura médica que todas las enfermedades que le ocurran al ser humano en los primeros años de vida, casi todas tienen una consecuencia en la segunda etapa de la vida. Es decir, el promedio de vida en Colombia son como 83 años, entonces después de los 40 años empiezan a aparecer las consecuencias de todas esas enfermedades que uno tuvo en la primera etapa y que de alguna manera fueron bien controladas, bien manejadas o no. En este caso, la fiebre reumática, muy probablemente cuando uno se pone a hacer la indagación del caso, ese paciente tuvo faringoamigdalitis a repetición que no terminó tratamiento, que no se hizo tratamiento, o que tuvieron que cambiar antibiótico, o que lo empezó y no siguió, a las 2 pastas ya se sentía muy bien, entonces suspendió, no le puso cuidado al médico, el médico no fue juicioso en el sentido de explicarle la importancia de cumplir con el tratamiento y ahí tenemos la consecuencia en el largo plazo. Las formas clínicas son aguda, aguda repetición y la forma crónica, los cuadros de amigdalitis normales. No se repetirían más de 5 veces en una persona normal. La aguda repetición, amigdalitis recurrente, generalmente les da a los niños. Explicada por 2 teorías, una falla no en la erradicación, sino en la erradicación del antibiótico, ¿sí? Y una concentración de melatonina que hace que esto parece ser que tiene una interacción con alguna de las exotoxinas que produce el estrepto y genera cierto tipo de afinidad con respecto a la melatonina, causando unas manifestaciones adicionales a lo que habíamos visto con respecto a la faringoamigdalitis. Y la crónica, que es poco frecuente, pero hay gente inclusive basados en aguda repetición y las crónicas, es que se presentan estas molestias de dolor de garganta, fiebre intermitente, y por eso se creó por allá hace unos 20 años o 30 años, que se dispuso extraer las amígdalas a todo el mundo. Hubo mucha gente que le sacaron las amígdalas. Eso está totalmente revaluado porque están quitando un órgano blanco, un órgano que protege la vía de entrada a órganos mucho más grandes y se convierte en un filtro. Y resulta que por alguna circunstancia, digámoslo así, de médica y de investigación, se definió que lo mejor era sacar las amígdalas. En algunos casos hay que hacer la extracción, pero eso está totalmente revaluado. Hoy no le sacan las amígdalas a casi nadie, porque eso tuvo unas consecuencias bien grandes. Desde el punto de vista inmunológico, son pacientes muy afectados por todo este tema de alergias, les da gripa a repetición, los coge la influenza y cada 3 meses que hay periodos de influenza, para el caso de Colombia, pues son los primeros que aparecen con gripa, bueno, una cantidad de consecuencias. Desde el punto de vista de la etiología más frecuente, la etiología más frecuente es viral, pero no todas las faringoamigdalitis son virales. Ojo, si usted no mira al paciente, si usted no le mete el bajalengua, si usted no hace abrir la boca al paciente, no mira la presencia o no de biofilm, si no mira la presencia o no de pus a nivel de la amígdala, pues usted no tiene cómo identificar si es de manera visual, si es viral o bacteriana. Y no, eso es viral. Entonces, viral, mire cómo nos tiene hoy una cosa viral a todo el mundo. Entonces, dentro de la etiología bacteriana ya habíamos hablado de que se trata del agente responsable de Streptococcus pyogenes,
o el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que causa el 5 al 30% de los casos. El diagnóstico se realiza de acuerdo a un criterio clínico que es fiebre, si tiene o no exudado amigdalar, pero no tiene cómo verlo si usted no aborda al paciente y le hace un buen examen. Esta vez que me duele la garganta, sí, no, eso es una virosis. Y lo vamos despachando, pues se quedó. Adenopatías cervicales anteriores y ausencia de tos. Aquí hay un tema bien importante y es que se instaura tratamiento antibiótico sin haber definido la causa, el agente causal. Mire, muchachos, yo les recomiendo, les pido no porque ya no volví a pedir nada, porque a veces no se interpreta de la mejor manera, pero les recomiendo que hagan la identificación bacteriana para que ustedes puedan instaurar tratamiento. Obviamente, usted no se va a poner a esperar un cultivo en el servicio de urgencias con un paciente, pero usted instaura tratamiento, sin embargo, manda el cultivito y después usted al otro día o a los 2 días se entera de que el tratamiento fue efectivo, porque si no, el paciente en menos de 48 horas va a volver al consultorio, va a volver al servicio de urgencias a solicitar la atención. ¿Por qué? Por la misma causa. Y que hay que identificar si es de origen viral o de origen bacteriano, porque si usted le da un antibiótico, una faringoamigdalitis de origen viral, pues botó el antibiótico, botó la plata, generó resistencia, perdió tiempo, todo lo demás. La prueba de referencia es ese cultivo del exudado amigdalar que tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 95%. Eso ya, entonces, desde el punto de vista del diagnóstico, les cuento, en el laboratorio se toma el exudado amigdalar y se siembra inmediatamente en un medio enriquecido como es el agar sangre, o de manera pues manual como lo hemos hecho nosotros ahí en el laboratorio, que sembramos en las prácticas que hemos hecho, que sembramos primero una cajita de agar sangre y luego hacemos un gran y luego hacemos la clasificación morfológica de la bacteria y la clasificamos como gran positiva o gran negativa. Para el caso de laboratorios, por ejemplo, el laboratorio del San Juan de Dios, ya yo tengo un medio de cultivo específico para estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces yo siembro ese exudado en ese medio y yo a las 14 horas tengo un resultado preliminar que me dice si es un estrepto pendiente el antibiograma, que ese sí se me demora las 24 horas, pero ya lo tengo. O sea, si dentro del antibiograma yo le metí el antibiótico que era y me sale sensible, pues hombre, voy ganando. Obviamente hay que hacer lo que ustedes aprendieron o por lo menos les explicamos en el semestre pasado, que fue la identificación mediante la coloración de Gram. Hay que identificar si es un Gram positivo o un Gram negativo. Esto ya lo habíamos visto, pero también hay otros tipos de estrepto, que es el Streptococcus dysgalactiae, que también se puede identificar, pero este tiene una característica distinta y es que estos son más comunes en niños que todavía toman tetero, o sea, niños que están o lactando o todavía, pues sí, literal, toman tetero. Bueno, Doctor, señor. doctor, discúlpeme la interrupción. Es que Lenny Muñoz, la niña a la que usted le había dado permiso, pues Ah, por... sí, ya está por ahí. Sí, sí, ya llegó. Bueno, vamos a la entrada, pues, a esta chica. Lenny. Gracias, doctor. Bueno. Bueno. Algunos casos como clamidia, mire, clamidia nunca la diagnosticamos. Entonces decimos que es que en Colombia no tenemos clamidia, otra que es que no la diagnosticamos, no la buscamos. Y muchas veces esas faringoamigdalitis inician por una clamidia que viene de otro órgano y en el grado de deterioro me afecta la faringe y se manifiesta en la amígdala.
clamidia. Ya hay prueba rápida para clamidia, entonces yo fácilmente la puedo entrar a identificar. Digamos que la clamidia para nosotros no es un problema, pero para los americanos sí. En Estados Unidos diagnostican grandes cantidades de clamidia todos los días. Nosotros acá decimos que no tenemos, pero resulta que es que no la diagnosticamos. Desde el punto de vista viral, pues algunos adenovirus prevalentes, ya lo habíamos visto, rinovirus, enterovirus, virus de influenza A y B, para influenza, coronavirus y otros. Yo he insistido desde el punto de vista inmunológico que como nosotros hemos estado en contacto con coronavirus, los colombianos, hemos estado en contacto con coronavirus y muchas faringoamigdalitis nos ha dado y entonces salen con el cuento de que, sí, no tiene pus, no tiene nada, es viral. ¿Cuántas de esas serían por coronavirus? Y entonces nos ha generado algún tipo de inmunidad muy pequeña, pero de pronto puede ser por ahí, no sé, me queda como esa duda desde el punto de vista del análisis poblacional. Vamos a ver, ojalá que sea así, ojalá que ese pensamiento un poco loco mío sea cierto y tengamos algo de inmunidad por ahí, para que no, y que si nos va a dar, nos dé suavecito, no nos tire a una UCI o no nos tire al cementerio. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico es poco frecuente antes de los 3 años, pero es muy frecuente entre los 5 y los 15 años. Yo diría que entre los 5 y los 18 años. Generalmente uno cuando entra a la universidad le da faringoamigdalitis 1 o 2 veces al año. No sé si les haya pasado a ustedes, estoy hablando de una generación de viejitos como soy yo, nos daba faringoamigdalitis 1 o 2 veces al año, a otros nos daba hasta 3. El mecanismo de transmisión suele producirse por vía respiratoria, el contacto pues es por gotas de saliva o por la tos o el estornudo de una persona infectada o a un huésped susceptible, que es lo que está pasando ahora con lo mismo con el COVID, pues que tenemos que usar tapaboca para evitar ese contagio. Factores de riesgo, antecedentes familiares, condiciones de hacinamiento, tabaquismo y algunos grupos poblacionales igualmente expuestos, independientemente del nivel socioeconómico o la profesión. Aquí hay una cosa muy importante al hablar de estos grupos poblacionales. Hay que tener en cuenta una cosa, que desde el punto de vista de desarrollo del organismo, todos los tejidos están en constante crecimiento y pues en la primera etapa de la vida, digamos que en los primeros 20 años todo cambia de una manera muy rápida. Eso hace que se genere un factor adicional para que esos microorganismos puedan colonizar ahí. Desde el punto de vista clínico, de las que son de origen viral, son unos cuadros catarrales con una sintomatología muy definida, como una congestión nasal, febrícula, tos, disfonía, cefalea, a veces algunas mialgias. Las de tipo bacteriano, un cuadro brusco de fiebre, pero en este tema de la fiebre, con respecto a la febrícula, algunas, pues como somos individuos, entonces algunas personas producen unos cuadros febriles, unas reacciones febriles, que recuerden que la fiebre es un mecanismo de defensa, unas reacciones febriles altas, sin que ello signifique después en el examen que uno encuentre una etiología de origen bacteriano. Pero sí es importante definir que en la viral, digamos que la fiebre uno se va sintiendo como maluco, mientras que en la de origen bacteriano, el inicio es un cuadro brusco de fiebre, hay escalofrío, hay odinofagia y disfagia digamos, de una manifestación importante. Entonces es mucho más severo el cuadro bacteriano que el cuadro viral, pero los cuadros virales todos los días se están haciendo mucho más agresivos. Por eso es tan importante que ustedes miren el paciente, abran la boca, use el baja lengua, mire bien allá el paciente
y determine bajo qué condiciones está para presentar o no esa enfermedad. Ya lo habíamos visto, algunas complicaciones de las de origen viral o de las de origen bacteriano. Estas de origen viral son variables, estas son más estacionarias, el inicio es gradual, el inicio es brusco en las bacterianas, las adenopatías en las virales son múltiples, pequeñas o ausentes, mientras que las bacterianas sí hay un aumento de tamaño de los ganglios, por aquello de que el estrepto es un microorganismo tremendamente agresivo cuando se trata de faringoamigdalitis por estreptococo. Bueno, entonces seguimos acá con las características clínicas en base a la etiología. Entonces, para el caso de las virales, mire todos los virus por eso casi todas las clasifican como, eso es viral, pero no se toman el trabajo de abrir la boca y mirar si hay secreción o no. No se toman el trabajo de indagar sobre cómo fue la fiebre, si empezó bruscamente, o sea, de un momento a otro le dio fiebre, de un momento a otro tuvo dificultad para tragar, de un momento a otro se inflamó, de un momento a otro se está sintiendo el ganglio, de un momento a otro se toca, se palpa la amígdala mucho más grande de lo que es normalmente. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan un buen examen. Desde el punto de vista bacteriano, la faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A pueden terminar haciendo fiebre escarlatina por cepas productoras de enzimas eritrogénicas, producen exantema maculopapuloso, más acentuado en los pliegues. También y este es un signo muy importante, que es la lengua aframbuesada, que es la lengua como con las papilas gustativas todas irritadas, entonces se ve rojita. Pero como no miran al paciente, entonces no se dan cuenta nunca de esas manifestaciones. Las complicaciones no supurativas, fiebre reumática aguda, glomerulonefritis postestreptocócica. Diagnóstico, algunas escuelas utilizan las escalas de predicción. Centor, que usa 4 criterios: fiebre, exudado, hipertrofia faringoamigdalar, adenopatías laterocervicales dolorosas y ausencia de tos, en la que se suma un punto por cada uno de los criterios. Entonces, va de 0 a 4. Entonces, si tiene exudado y tiene fiebre, lo otro no lo tiene, pues entonces pongo 2 puntos, o le pongo 3 puntos, o le pongo 4 puntos. Esa es una forma de clasificarlo. Entonces, bajo los criterios de Centor, para la infección por estreptococo beta hemolítico, entonces tiene que tener fiebre o una historia de fiebre mayor a 38 grados, no como las determinaciones de temperatura que nos están haciendo ahora en todas partes, que sacan, le ponen a uno el termómetro láser, que dicen los vigilantes, ¿no han visto? Dicen, le voy a tomar la temperatura con el láser. Yo con un láser no me voy a tomar la temperatura. Voy a tomar la temperatura con un termómetro de tecnología infrarroja, con un láser de longitud de onda muy bajo que no me va a hacer daño. Y entonces le toman la temperatura, sí, siga, tiene 34.8 en Olímpica. Bueno, estoy muerto. Va un muerto a comprar un pan. Fiebres determinadas con termómetros, pero termómetros, yo no digo, la tecnología infrarroja está inventada creo que desde la Primera o Segunda Guerra Mundial. O sea, de eso hay tecnología, estudios, lo que quiera. Lo que pasa es que han comprado un poco de termómetros, no quiero mencionar el país, pero que son chimbos, o sea, que traen unos certificados y unas validaciones de calidad que no existen. Entonces, por eso usted mire, pidan, cada vez que le tome la temperatura, diga, por favor me dice cuánto me dio. Todos dan 35, 34. Ninguno da 37, 37.5, 37.8, que debería ser lo que marcaría la alerta para impedir o no el ingreso a una persona a un establecimiento. Bueno, entonces fiebre o historia de fiebre más de 38 grados, exudado,
adenopatía lateral cervical, ausencia de tos, y entonces con eso usted analiza la probabilidad de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, si tiene 4 criterios, dice que está en un 39 a 57% de predicción, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ganan, teniendo en cuenta este cuadrito, ganan tiempo, porque si usted ya cumple con 4 criterios, usted va casi a la fija, casi a la fija. Entonces, si usted tiene ya claro el tratamiento antibiótico que debe mandar para combatir un estreptococo, pues usted le pegó, mi querido doctor, mi querida doctora, y usted es una maravilla. Al otro día le prenden velas y muy probablemente ese paciente va a decir, no, esa doctora que me atendió, no, eso es una belleza, vea cómo amanecí de bueno hoy y fui muriéndome. Hombre, pues aplica una cosa tan sencilla como esta, pero cuando usted está con un solo criterio, con un solo punto, tiene solo el 10% de posibilidades de acierto. Y si agarra a dar vueltas con un poco de antibióticos, o les mandan. Hoy que la de moda es cefalexina, entonces mandan cefalexina, dipirona, ranitidina, naproxeno, amoxicilina, acetaminofén y signos de alerta. Pues usted con un escopetazo de esos queda es como un zapato. El único que está contento con eso es el dueño de la droguería, porque salió de 7 productos que usted no necesitaba. Pero ustedes con este cuadrito, ustedes fácilmente pueden hacer una identificación. Mire, van con el 57% de máximo. Y si usted se sabe que lo más indicado para el tratamiento de una faringoamigdalitis es este antibiótico, usted manda uno de esos y está. Pero ya hoy la moda es cefalexina. Usted mira las fórmulas hoy de antibióticos, todas son cefalexinas. Y dígame uno de ustedes, ¿la cefalexina está clasificada dentro de qué grupo de antibióticos? Cuéntenme. Cefalosporina, ¿De qué generación? tercera generación, creo. Imagínese, Doctor, yo tenía una pregunta. señor. Si el paciente tiene entre 1 a 2 puntos, ¿estaría indicado siempre hacer el cultivo o por la baja probabilidad uno podría darle ya el tratamiento, pues el solo sintomático, pues pensando que es una faringoamigdalitis viral? Exacto. Esos son los criterios que usted tiene que dar, pero es que a veces se les olvidan como en el actuar diario, ¿sí? Entonces decimos, venga, entonces, ¿qué hago yo? Pero en el afán de los 20 minutos y tengo 10 pacientes más esperando afuera, pues yo llego y no, eso mandémosle el antibiótico y le mandan la formulita esa que yo les di. Mire, hice para el caso de neumonía bacteriana, tuve que mirar como porque es que yo me ofrecía a buscarles el caso por el tema de la pandemia, pero eso de alguna manera me consume tiempo, pero me sirve para mi estudio, para mi conocimiento, me sirve mucho, porque tuve que mirar 27 historias de 27 posibles pacientes con ese diagnóstico. Y encuentro que las formulaciones, o sea, unas formulaciones locas, yo no soy farmacólogo, pero, no, encuentran unas cosas que yo digo, Dios mío, ¿de dónde sale esto? ¿Qué tanto ha cambiado la farmacocinética, la farmacodinámica, la farmacología? ¿Qué tanto han influido las casas comerciales en la gente? Que yo veo que mandan unas cantidades enormes de cosas y el que le servía era uno, o entre los 7 no estaba el que le necesitaba. Entonces, por ejemplo, ahora me di cuenta con ese caso de neumonía que tuve que buscar, de origen viral, de bacteriano, que de las 27, yo creo que hay por ahí 2, póngale 4 formulaciones que yo diría adecuadas. Porque es que yo tampoco soy tan bruto como para no saber cómo tengo que atacar con un antibiótico una neumonía. Y creo que de 27, muchachos, se los digo
con todo el conocimiento que tocó, léeme esas 27 historias, que eso es un camello. Yo tengo 30.000 ocupaciones en el hospital más la de ustedes, la cual aprecio mucho, quiero mucho, me gusta hacerlo. Trato de hacerlo de la mejor manera, puede que no sea el mejor ni el más experto, pero no me considero tampoco el más bruto. Encontré por ahí 4 formulaciones adecuadas. El resto, estamos votando, se los digo, botando la plata, botando tiempo, para decírselos así pues de una manera más tosca, botando el huevo con los pacientes, porque no estamos haciendo la tarea adecuada. Y no quiero decir que ahí están los médicos generales, están todos. Están los médicos generales, los especialistas, los que ya llevan mucho tiempo, los nuevos, todos caen ahí en ese cuento. Tanto así que saqué un informe que lo vamos a pasar al comité de infecciones, porque pues no es justo tampoco con el paciente, muchachos, no se les olvide, es que usted trabaja para un paciente, usted está estudiando medicina porque supuestamente le duele más que a otros, le duele más el otro, el que tiene al lado, y eso no se les puede olvidar. Y recen todos los días a quien quieran, a quien ustedes profesen, pídale que le ilumine, en el sentido de que no lo deje de deshumanizar, que no lo deje perder ese sentido de sensibilidad y que atienda a todo el mundo como si fuera su abuelita, su hijo, su amorcito, su curruscuscus, siempre esté ahí pendiente de que está haciendo una cosa para un ser humano que está sufriendo, que a nadie le gusta ir a urgencias. Nosotros cuando estamos en el ambiente hospitalario decimos, esta señora otra vez aquí, eso es que le gusta venir, no, a nadie le gusta ir. Por allá uno que otro, porque también los hay. Por allá uno que otro también es que le gusta ir por allá. Como decía un señor que vivió ahí 7 meses, lo acabamos de sacar, 7 meses en el hospital. Puso almacén. Les voy a contar, esto es una infidencia, pero se los voy a contar porque sirve también para la reflexión. Un paciente que entró por es habitante de calle sin apoyo, sin apoyo social, pues no se conoce familia, sí se conoció familia ya después, pero vivió 7 meses en el hospital. Tenía ya cama propia, pues claro, lo sacamos hasta gordito, porque pues tenía sus 3 comidas, tenía buena cama, buena sábana, buen colchoncito, no dormía en el suelo, no le caía la lluvia, no le daba tanto frío, nos montó almacén, nos montó motel, almacén porque vendía maracachafa adentro del hospital. Y nos montó motel porque como lo pusimos por allá en una habitación aparte con otras 2 camas, cuando él estaba solo, cuando ella estaba sola, perdón, pues prestaba sus servicios sexuales porque también lo detectamos. Eso da para escribir un libro, muchachos, eso da para escribir un libro. Esa señora vivió 7 meses en el hospital y montó almacén y montó motel. Salió con 2 negocios, un emprendimiento, ahora que nos estamos reinventando todos con esta pandemia. Bueno, hablando mucha pendejada ya. Entonces, las pruebas de detección, hay pruebas rápidas para detección, como ya les había dicho, pero hay otras que requieren unas preparaciones especiales, como es para el Streptococcus galactiae y el anginosus. No sé si fue que no me pusieron cuidado de la historia o nadie se atrevió a preguntar nada de la historia. Muy charro. Lo hice también como a propósito, pero bueno. Entonces, aquí hay un algoritmo que se utiliza para el abordaje de la faringoamigdalitis en el adulto. Miren una cosa que plantea el algoritmo. Si hay alguno de los siguientes criterios, mire, ¿quién mira en su consulta? Mira a ver si es que hay de pronto un brote comunitario. Nadie mira esto. Aquí cumple criterios.
lo que decías ahora en la pregunta que me hiciste, si tiene menos de 2 criterios, el tratamiento es un tratamiento sintomático. Si tiene 2, se dispone de un test de detección rápida antigénica en el consultorio. Eso aquí en Colombia no se usa, pero en otras partes sí. Entonces hace la prueba. Si le da negativo, el tratamiento trata solo la sintomatología. Y si no, entonces, si le da positivo, ya tratamiento antimicrobiano de forma inmediata. O sea, hay formas de trabajar eso muy fácil ya. Tratamiento, los objetivos es acortar el curso de la enfermedad, erradicar el microorganismo, evitar el contagio y mejoramiento de los síntomas. El tratamiento debe ser por lo menos 8 días, preferiblemente 10 días. Para los casos, aquí hay unos tratamientos sugeridos. Eso puede cambiar, pues. Como les digo, eso depende del antibiótico de moda. Eso es como la caléndula hace unos 10 años, todo era caléndula. Ahora lo que está de moda es el cannabis. Cannabis para el COVID, cannabis para los trastornos neurológicos, cannabis para las bacterias, cannabis para todos, para todo. Bueno, cuando hay que hacer una cosa que se llama la remisión, faringoamigdalitis aguda, caso de 2 o más semanas de duración, que tiene mala evolución, gran componente inflamatorio, que a pesar del tratamiento se impide la deglución normal, faringoamigdalitis lingual con obstrucción de la vía aéreo-digestiva y faringoamigdalitis con sospecha de infiltración linfomatosa, cualquier otro proceso neoplásico. Ojo, esto se fue para un nivel superior de atención. No se las tiren de héroes tampoco, muchachos, cuando están por ahí. Voy a hablar del departamento del Quindío, cuando estos hospitales de los municipios son hospitales con muy pocos recursos, donde usted no puede poner a tirárselas de héroe porque no encuentra con qué respaldarse usted en su farmacia. Entonces, mucho ojo con eso. Bueno, eso era como lo que teníamos que hablar de faringoamigdalitis. Pero yo sí quiero preguntarles, ¿verdad? O sea, solo díganme una cosa, ¿cómo les pareció el cuento el cuento del paciente, de la paciente? ¿Eso va para escribir un libro o no? Pues doctor, Pues, yo quedé impactada, la verdad. un paciente que se está 7 meses en un hospital. 7 meses. Porque hizo resistencia, bueno, la operaron, o Colme la operaron, bueno, lo que quieran. Y al último terminó. Pues yo les estoy hablando de eso, es para que tengan un ejemplo de emprendimiento. Y entonces terminó haciendo una cosa. No, eso es una cosa loca. Bueno, pasamos al otro tema, que son las infecciones del tracto respiratorio inferior, específicamente neumonías. Aquí se organiza, digámoslo así, como un resumen de los microorganismos que de algún momento nos pueden estar afectando el tracto respiratorio inferior, ocasionando la famosa neumonía. Entonces, ahí vuelve y aparece el estafilo, el estreptococo, las enterobacterias, ojo, las enterobacterias, que acuérdense que son más de 2.500 especies identificadas, los bacilos gram negativos, el hemófilos influenza, la nocardia, la tosferina, la bordetela y las micobacterias. Acuérdense que el quindío tiene una prevalencia muy alta de micobacterias. Ahora con estos temas de la pandemia, yo quiero ver el año entrante cómo vamos a estar, ni siquiera el año entrante, por allá ahorita después de noviembre, diciembre, cómo vamos a estar en el tema de tuberculosis, porque no le hemos vuelto a parar bolas sino el COVID. Y con la estada en la casa de todos encerrados durante por lo menos 6 meses o 7 u 8, hay gente que todavía, gente que apenas va como a salir, que ha estado muy juiciosa. Entonces yo sí quiero mirar esos pacientes que se quedaron sintomáticos, sin diagnóstico, esos asintomáticos de micobacterias, cómo va a ser el tema de tuberculosis el año entrante. Eso hay que ponerle cuidado porque
Esperemos que no se vaya a complicar mucho, pero al parecer sí, porque ya nos están apareciendo pacienticos de tuberculosis nuevas, nos están llegando al hospital. Y eso cuando empiezan a llegar 1 o 2 casos, eso cuando menos piensa, tiene 100 o 200 casos nuevos de tuberculosis, más en esta zona pues que se considera casi que endémica para el tema. Estos son las estructuras del Doctor, tracto, qué pena lo interrumpo. del tracto Dos intestinal. preguntitas. ¿Usted está compartiendo solo la ventana? Es que, digamos, a mí me aparece solamente las diapositivas de faringoamigdalitis. Entonces, de pronto, si usted está pasando. Espérate. Pues ahí me aparece que estoy compartiendo una ventana. Sí, doctor, pero creo que solamente está compartiendo la ventana de faringoamigdalitis. Ah, entonces, espera. Voy. Ahora sí. Gracias por la observación. Ahora sí. Sí, doctor. Bueno, yo vuelvo e insisto como un meme que hay por ahí, que las clases virtuales parece uno en una sesión de espiritismo. Estás ahí, manifiéstate. A veces pregunta uno y no hay respuesta. Bueno, entonces, las neumonías son, digámoslo así, en concreto la neumonía es producida por una bacteria que coloniza y se multiplica en el alvéolo inicialmente. Después de ser aspirada, la bacteria prolifera rápidamente y genera, acuérdense que por allá vimos las etapas de crecimiento bacteriano, entonces, y las condiciones para que se dé el crecimiento bacteriano, y es que primero llega, coloniza, se multiplica, y luego se instaura y establece esa pirámide de crecimiento. Las reacciones de tipo inmunológico que se dan desde el, desde el punto de vista de la respuesta es que los macrófagos inicialmente hay un aumento en el número de neutrófilos y hay una migración hacia el punto foco para tratar de controlar, autolimitar con los macrófagos alveolares, autolimitar la infección. Pero a veces no es tan eficiente esa respuesta y entonces tenemos el paciente que va a dar al hospital con el diagnóstico presuntivo de neumonía de origen desconocido. Aquí quiero llamarle la atención con respecto a esto. Si el paciente ingresó por una supuesta neumonía o el paciente que ingresa a urgencias, que ustedes le ponen un diagnóstico inicial, por favor no se le olvide que debe o confirmar el diagnóstico, descartarlo o cambiarlo de acuerdo a los resultados obtenidos con los exámenes de apoyo diagnóstico que usted haya solicitado, según el examen clínico que usted haya hecho y según la sintomatología y las condiciones del paciente. ¿Para qué? Cuando salga el paciente, salga con un diagnóstico definitivo. ¿Sí? Porque el diagnóstico, se quedan los diagnósticos iniciales y entonces los diagnósticos iniciales puedo tener dudas sobre 5 o 6 patologías que me causan una sintomatología similar, pero cuando hago el examen, los exámenes, apoyo diagnóstico en relación a imagenología, laboratorio y esto, yo ya puedo ir descartando diagnósticos iniciales. Vuelve y juega aquí, entonces ya aquí no es el estreptococo piógenes, sino el estreptococo pneumoniae, que es un gran positivo, lo hemos dicho, y que se puede encontrar en forma de lanceta, por eso se pueden disponer en pares llamados diplococos,
o en pequeñas cadenas de 2 o 3 o racimitos de uvas, como lo vimos por allá en alguna ocasión. Es un anaerobio facultativo exigente, patógeno que coloniza la bucofaringe y puede diseminarse hacia pulmones, senos paranasales y oído medio. Yo puedo encontrar un estreptococo pneumoniae producto de una secreción del oído medio, que fue y viajó hasta allá y colonizó. También puede ser transportado por la sangre a otros escenarios del cuerpo. Ya habíamos visto pues de dónde viene el racimo de uvas, el griego estafile. Sobreviven a medios con elevada concentración de sal, son anaerobios facultativos, son muy pequeños y crecen en temperaturas desde los 18 hasta los 40 grados, es decir, tienen un rango muy amplio de temperatura para sobrevivir. Entonces los procesos febriles a veces no los alcanzan a controlar por los cambios bruscos de temperatura, hacerles el choque térmico, que es lo que produce la fiebre. Un choque térmico, que es lo que trata es de disminuir la carga bacteriana que se encuentra ahí en reproducción. Entonces, se desarrollan en nichos específicos, el Staphylococcus aureus en las narinas anteriores, el Staphylococcus hemolíticos y el Staphylococcus hominis en las glándulas sebáceas y el Staphylococcus capitis en zonas dotadas de glándulas apocrinas. Esos estáfilos pueden llegar a ocasionar esa neumonía cuando por alguna circunstancia viajan a través del sistema circulatorio y se alojan en. Entonces aquí un cuadrito donde encontramos que es el Staphylococcus aureus, puede causar todas estas patologías que están acá, pero puede ir a parar a una endocarditis. Y aquí está el epidermidis, el saprofíticos, las infecciones oportunistas y el Staphylococcus hemolíticos, que puede ir a causar también endocarditis. El estafilo, a pesar de que no le paramos bolas, mire que sí me puede meter un paciente a la UCI, que es lo que uno no se le puede olvidar. Todas estas son las estructuras que tienen o los factores de virulencia que tiene el estafilo para garantizar adherirse, sobrevivir a la fagocitosis, desencadenar reacciones desde el punto de vista inmunológico, camuflarse en el sistema, penetrar la célula, generar la lisis de la célula y generar toda la pus y la secreción que se genera cuando hay una lesión por estafilo. Las infecciones de faringe, ya lo hemos dicho, por estreptococo del grupo A, pero también puede presentarse estreptococo neumónico, que como les dije, es uno de los grandes causantes. Otro grupo grande son las bacterias, las enterobacterias, que son gram negativas, que pueden pasar también a ser, de alguna forma, causar afecciones importantes como la neumonía por Klebsiella pneumoniae, por ejemplo. Dentro de las enterobacterias poseen 4 antígenos importantes, que es el antígeno H, que es el antígeno flagelar, que puede cambiar en géneros, en miembros de la misma especie, el antígeno K, que es un polisacárido capsular que le permite garantizar la supervivencia a la reacción inmunológica de los macrófagos, el antígeno O, que es un antígeno somático, el hipopolisacárido endotóxico que produce la toxina en el gram negativo y el antígeno F, que es el que le garantiza la producción de fibras opilis que le sirven para la adherencia o el intercambio genético. Algunos bacilos gram positivos involucrados en las infecciones del tracto respiratorio inferior, que generalmente son aerobios facultativos, y generalmente aquí se agrupan los Corynebacterium, como el Corynebacterium diphtheriae, que puede llegar, a pesar de invadir el tracto respiratorio superior, puede llegar hasta el tracto respiratorio inferior, y el Mycobacterium tuberculosis, que entra por vía aérea
entonces va y se hospeda en el tracto respiratorio inferior, produciendo lo que ya todos conocemos y que de alguna manera hemos visto como muy cerquita acá en el departamento, que es la tuberculosis. Aquí hay una cosa a tener en cuenta, y es que desde el punto de vista de los bacilos gram positivos, generalmente hay condiciones de virulencia que les permiten sobrevivir a esas condiciones. Entonces, producen adhesinas, hemolicinas, bueno, proteínas que intervienen en la movilidad, proteínas que intervienen en la penetración o la alteración de la pared de la membrana de las células que colonizan, y todos estos factores hacen que puedan sobrevivir en esas células o en esas, digámoslo, en esas ubicaciones de tejido especial, como es el caso de los alvéolos. Para el caso del Haemophilus influenza, que afecta principalmente a niños, pero todos hemos estado, digamos así, afectados en un momento dado por Haemophilus influenza, unos más, otros menos, pero que de alguna manera nos genera unas condiciones fisiológicas importantes que permiten la colonización de otros microorganismos que en su momento pueden hacer parte de la biota normal, pero por las condiciones que nos ocasiona de alteración el hemófilos en su momento dado, puede convertir a ese microorganismo de la biota normal en un microorganismo oportunista, cuando también no solo por hemófilos, sino por las condiciones desde el punto de vista inmunológico, hace que pueda un microorganismo de la biota normal convertirse en patógeno y llegar hasta, como en el caso de un estafilo, producir una neumonía, que no es tan común, pero se puede presentar. Bueno, esto es de Haemophilus influenza, que no viene el caso en el sentido de que cuando el Haemophilus influenza se relaciona con neumonía, produce inflamación y consolidación del pulmón. Generalmente estas neumonías se dan en los ancianos, en pacientes, en los pobres pacienticos que están en los hogares de paso, los refugios o los mal llamados ancianatos. Eso es como un parqueadero de cadáveres. Se suena así como muy brusco, pero pues en eso terminan convertidos muchos. Hay unos hogares muy juiciosos donde les tienen su médico, los visita el gerontólogo de vez en cuando, tienen enfermeras y auxiliares de enfermería entrenados en el manejo del paciente gerontológico, pero yo diría que en el 80%, 85, 90% de los casos, para mí esos son parqueaderos de desecho, porque he encontrado unas cosas horribles en esos sitios donde por alguna circunstancia hemos tenido que ir a visitar o a ubicar a alguien, un paciente del hospital o alguna cosa, y eso, pues yo digo que eso es de lo peorcito que le puede pasar a uno, caer en una situación de eso. Bueno, otro microorganismo muy probablemente causante de neumonía es la nocardia, que son poco visualizadas también, no se tienen en cuenta sino en los pacientes inmunosuprimidos, pero hay que ponerles cuidado porque no todas las neumonías son por estrepto. Cuando no encontramos el agente causal, hay que empezar a buscar en estos otros microorganismos. Gram positivos son catalasa positivos, informa bacilos filamentosos. Estas también se adquieren por inhalación o a través de traumas, a través de traumatismos en piel,
través de traumatismos en piel o por permanecer mucho tiempo en ambientes contaminados que pueda garantizar que ese microorganismo sobreviva allí y yo por las condiciones en que entro o accedo a esos ambientes pueda terminar contaminándome también con nocardia. La patogenicidad de la nocardia, entonces, el principal factor asociado a la virulencia es, tienen un fagosoma evita que la nocardia sea fácilmente digerida por el macrófago. Antes le ayuda cuando entra dentro del macrófago, le sirve a ella, aprovecha para tratar de sobrevivir, inclusive reproducirse. También tiene la capacidad de contrarrestar el efecto de la lisis mediada por la producción de fosfatasa ácida, pues acidifica el medio y disminuye la cantidad de macrófagos que la pueden atacar. Puede producir trastornos broncopulmonares, abscesos cerebrales e infecciones cutáneas primarias o secundarias. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces se piensa únicamente en estafilo para el caso de las infecciones cutáneas, el estafilococo epidermidis, y resulta que es una nocardia la que está causando esa afección. Y puede llegar inclusive hasta formar un absceso cerebral, que es una cosa bien complicada. Entonces, a veces, cuando no encontramos como en el laboratorio, como que no encuentran, bueno, hay que pensar en la identificación de una nocardia. Hay otro microorganismo también que puede causar neumonía y es la bordetela, que es un cocobacilo gram negativo, muy pequeñito, que es un aerobio estricto y que 3 de las 7 especies son responsables de la enfermedad en el humano, que son la bordetela pertussis, la bordetela parapertussis y la bordetela bronchiséptica. Este recibe el nombre de Jules Bordet, quien la aisló por primera vez el microorganismo responsable de la tosferina. Esta es la causante de la tosferina, que hoy ya no se ve tanta tosferina, digamos que en los medios en los cuales nos movemos la mayoría, ustedes y yo, no encontramos tanta presencia de bordetela, pero en algunas ocasiones, en otras circunstancias, en otros mundos, uno vive como en un mundo paralelo, en unos mundos muy distintos, que solo se da cuenta que existen esos mundos cuando tiene el paciente en el hospital, si se presenta mucho. Para recalcarles que la bordetela pertussis es la causante de la tosferina y la parapertussis causante de una forma más suave de tosferina. Desde el punto de vista de la fisiología, las especies pues son idénticas, solo se diferencian en el nivel de expresión del gen de virulencia, en el sentido de que hay unas cepas más virulentas que otras, más agresivas que otras, llamémoslo así, para ocasionar esa sintomatología o esa enfermedad conocida como la tosferina. Es una infección respiratoria causada por bordetela pertussis que se adquiere por inhalación. Esta se adhiere al tejido epitelial a través de los cilios y paraliza por una colonización y por la producción de una adhesina, paraliza los cilios, entonces evita que la mucosa de la garganta, de la tráquea, de los pulmones, haga ese lavado con el moco a través de los cilios y vaya haciendo como ese barrido del microorganismo y empieza a producir, ya cuando está en el pulmón, empieza a producir una toxina que hace que se dañe la célula epitelial, la célula del tejido pulmonar y esa toxina termina produciendo, además de toda la reacción de la tosferina, que es una tos intensa,
repetitiva que puede terminar inclusive produciendo afecciones en los temas de alteraciones en la saturación de oxígeno de los pacientes, puede terminar propagada por todas partes. Por eso el paciente con tosferina es un paciente que va a aislamiento, va a ser aislado del resto de la población. Bueno, la sintomatología de esa tosferina, que es como la más relevante, es altamente contagiosa, ya lo había dicho. El síntoma 1 es un catarro, tos, hay mocos, fiebre leve. Luego por la noche ya en la fase 2 se presenta una tos nocturna, silbido respiratorio. En la fase 3, convalescencia por semanas o meses. La incapacidad para una tosferina generalmente se da superior a 20 días. Superior a 20 días. Entonces es una patología que va a sacar un niño de la escolaridad, lo va a sacar 20 días o un mes o más. O más. Y en los adultos es una cepa, cuando se da por una base por Bordetella parapertussis, mucho más agresiva, mucho más incapacitante y puede terminar haciendo el paciente un paro respiratorio por efectos de los problemas que ocasionan el tejido y la alteración en la saturación de oxígeno. Bueno, otros microorganismos que pueden causar neumonía son las micobacterias, que las micobacterias, nosotros trabajamos acá con el complejo Mycobacterium tuberculosis, que estas micobacterias no se diagnostican o no se identifican por coloración de Gram, sino que se identifican por coloración de Silicen. ¿Por qué? Porque es un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Por qué es resistente al alcohol ácido? Porque tiene una estructura serosa, una bicapa que le permite, que no permite la adherencia del colorante, entonces hay que hacer un tratamiento distinto para poder lograr la identificación de la micobacteria. Hay también micobacterias atípicas no comprendidas dentro del complejo de Mycobacterium tuberculoso, del complejo tuberculoso, y esas micobacterias deben ser identificadas con medios especiales. Esas micobacterias son de crecimiento lento. No puedo obtener antes de 40 días resultados positivos de los laboratorios, porque, como les digo, es de crecimiento lento. El medio Gawa-Kudo, que es el medio que se utiliza para la identificación de micobacterias, es un medio enriquecido con proteínas, con un poco de antibiótico para evitar el crecimiento de otros microorganismos. Esa proteína se obtiene del huevo, es decir, es albúmina, pero tiene que ser albúmina de alta pureza. Entonces, para hacer ese medio de cultivo se requiere inclusive huevos, no de gallinas felices, sino huevo fresco, que sea proteína muy fresca, que no haya tenido ningún tipo de contaminación para poder hacer ese medio de cultivo para el aislamiento de micobacterias. La sintomatología, pues, es tos persistente de aparición súbita, hay pérdida de peso, hay tos con sangre y moco, hay cansancio, fatiga, fiebre, escalofríos, hay grandes episodios de transpiración generalmente en la noche, pues hay pérdida de apetito, hay un cansancio muscular enorme por el tema de la tos, y esos pacientes pues deberán ser diagnosticados de una forma rápida. Hoy existen en Colombia todos los medios en cualquier hospital para poder hacer la identificación de esas micobacterias del complejo del complejo tuberculoso, y digamos que en ninguna parte pues se va a uno para lograr la identificación de ese otro microorganismo causante de neumonía de origen bacteriano o de origen viral. En este caso no tocamos sino las de origen bacteriano. Bueno, muchachos,
Por ahora creo que no tengo más que contarles. Si tienen alguna pregunta o algo, los escucho. ¿No? ¿Todos se fueron? Bueno, menos mal. Por favor, me van colocando en el chat el nombre de cada uno, por favor. Me van colocando el nombre de cada uno para garantizar aquí el tema de asistencia. Doctor, cuando pueda, por favor, revise el WhatsApp que le comenté el caso de una compañera que está, pues, en este momento sin posibilidades de asistir. Se encuentra. Ay, ¿qué le pasó? Sí, es algo relacionado con un síndrome ictérico, doctor. Ah, bestia. ¿Y está allí en el San Juan? No. En Sanitas de Pereira. Ah, bien. Sí, señor. ¿Quién es? Doctor, otra pregunta, qué pena, lo molesto. Es Sí. que yo me había comunicado con usted porque usted nos había mandado el caso de neumonía viral, pero nosotros somos de faringoamigdalitis, para ver si por favor, pues para que nos haga pues entrega del caso Yo clínico. no te mandé el caso. No, doctor. Sí, yo sé que me equivoqué y le mandé a usted el que no era, pero después no se lo envié. No, doctor, al menos no me ha llegado. Sí. Bueno, ya reviso y te lo hago llegar entonces. Muchísimas gracias. Bueno, ya me pusieron todos los nombres ahí, los que estaban en clase. Sí. Bueno, chao pues, que estés muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día. Chao.